Bueno, a quienes nos visitan por primera vez, déjenme darles la bienvenida a nuestra iglesia del Redil de Belén. Espero sentir como una familia, como lo es para nosotros también este grupo de personas. Se ha convertido cada vez más en una familia que nos animamos, apoyamos en la fe y nos ayudamos a crecer juntos, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Bueno, quienes están llegando, estamos en una serie de predicaciones en la carta o en la epístola de Primera de Pedro. En eso estamos en este tiempo, Primera de Pedro. Y quisiera comenzar contándoles que este pasaje es uno de los pasajes que más me ha bendecido a mí a lo largo de mi vida cristiana. Particularmente porque es uno de los pasajes que más habla, así como la carta, más habla de la teología del sufrimiento. Eso que todos nosotros queremos evitar, pero que de diferentes formas en algún momento de nuestra vida toca la puerta. Sufrimiento, dolor, prueba. Así que me anima mucho poder compartir con ustedes el texto del día de hoy, porque mi gran anhelo es que a través del texto tú y yo podamos tener una claridad, ¿cierto? Una claridad como una amplitud en a nuestro entendimiento de por qué sufrimos en este mundo. O mejor aún, por qué Dios permite el sufrimiento. Porque en últimas todos los sufrimientos se lo acuñamos a Él. Pero pensando en eso quisiera como empezar a hacer una distinción. ¿Por qué sufrimos en este mundo? Piénsenlo un momentico, no me tienen que responder. No por qué cosas, sino por qué razones sufrimos en este mundo. La primera, y yo quisiera que prestaras especial atención a esto, porque cuando el sufrimiento toca tu puerta, llega con un montón de preguntas que muchas veces uno no sabe cómo responder. Y al quedarse en el aire y sin respuesta, uno empieza a caminar en la angustia, como en la frustración, y también empieza a entrar en unas peleas con Dios, desconectándote muchas veces de la fuente de tu vida, la que le da sentido y significado a todo lo demás. Así que me parece muy importante poder distinguir por qué sufrimos. ¿Listo? Vamos a arrancar primero por esta realidad de que tú y yo vivimos en un mundo caído. Este mundo no funciona como Dios lo diseñó para funcionar. Especialmente los creyentes y los seguidores de Jesús sufren por la maldad que hay en el mundo. Aquí nosotros somos víctimas del pecado de otros sobre nosotros mismos, a veces directamente, a veces indirectamente, por malas decisiones. Todos nosotros padecemos. Eso es parte de sistemas corruptos, dañados, tergiversados, que en últimas tú y yo empezamos a sufrir básicamente las decisiones de otros. Sufrimos porque estamos en un mundo caído. Otros toman ventaja de nosotros, otros nos roban, otros nos pegan, otros nos maltratan, otros se aprovechan de nosotros, otros nos dañan. El pecado de otros nos afecta. Vivimos en un mundo caído. Pero también la carta de Pablo a los Romanos explica que este mundo está como en un dolor, en un gemir constante, como en una frustración, porque también la creación ha quedado bajo maldición. Por eso hay desastres, terremotos, maremotos, inundaciones. Las cosas no son como Dios las diseñó. No vemos el mismo relato de Génesis 1 y 2, sino que empezamos a ver un montón de cosas como que algo está mal en este mundo. Y no solamente con nosotros, sino con el mundo en general. Y nosotros, al vivir aquí, pues claro, somos sujetos de ese mal también contra nosotros. La segunda razón por la que sufrimos es a causa de nuestro propio pecado. Uno es por el pecado de otros sobre nosotros, pero otras es que nosotros nos metemos en unos problemones.
y en unos enredos cuando decidimos andar nuestra vida lejos de la dirección y la voluntad de Dios. Y después resultamos con un montón de problemas encima por malas decisiones administrativas, relacionales, como lo hablamos la semana pasada. Nuestro propio pecado, al caer en nuestras propias tentaciones, conllevan consigo mucho sufrimiento, ¿o no? La tercera razón que yo he encontrado de nuestro sufrimiento es cuando Dios nos pone a prueba. Porque yo no sé si tú seas tan consciente de esto, pero bíblicamente aparecen muchas ocasiones en las que Dios pone a prueba la fe de hombres y mujeres y aún de su pueblo entero. Como cuando les dice, los voy a llevar al desierto, ¿cierto? Para ver lo que hay en sus corazones. Y deja pueblos paganos alrededor para ver si van a seguir con fidelidad. Dios pone a prueba la fe. Diferente a la tentación, Él no tienta a nadie, pero sí a veces trae pruebas, como la más famosa de nosotros, que ocupa todo un libro. ¿Cuál es? El libro de Job. Y la fe de Job es probada. Y Dios soberanamente permite que Satanás haga y deshaga con su vida y está siendo probado. Pero también otra razón por la que podemos sufrir es cuando Dios nos disciplina. ¿Sí? También sabían eso, ¿cierto? Que Dios disciplina a los que acepta como hijos y los corrige. Ahora, esto no son nuestras consecuencias naturales, son literalmente disciplinas de Dios, como las que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando estudiamos los profetas? Les dije, y les voy a quitar la lluvia, y les voy a enviar las langostas, y voy a levantar ejércitos para disciplinar el pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Cuando hay algo que está dañado, que está torcido, que está apartado de Él, y lo vuelve y lo encamina, como nosotros lo queremos hacer con nuestros hijos. Cuando empiezan a tomar malas actitudes y cosas que van a ser destructivas para ellos mismos, y ponemos límites y disciplinas para volverlos al camino. Y por supuesto, la última, que es la que particularmente trata la carta, la última razón del sufrimiento, es el sufrimiento per se por ser cristianos. Es decir, la adversidad que vivimos por estar viviendo en un mundo que no es nuestro hogar, siguiendo a un Señor que no es el Señor de este mundo, viviendo contraculturalmente. Y lo hablamos la semana pasada como una introducción del rechazo social, el acoso, la exclusión social, familiar, el aislamiento y el detrimento económico que puede traer, la hostilidad verbal y pública, las burlas que uno puede vivir solamente porque ha decidido seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué sufrimos? Por muchas cosas. Y la razón por la que quería comenzar con esto es porque una de las preguntas más constantes que me hacen como pastor es: pastor, Dios, ¿por qué está permitiéndome esto? Dios, ¿por qué permite que pase esto en mi vida? Y se las enlisté porque yo creo que pueden ayudarte mucho a resolver esa pregunta. ¿Será que estoy sufriendo por una mala decisión? ¿Será que este sufrimiento es una prueba que Dios está poniendo en mi fe? Tal vez este sufrimiento es una disciplina, Dios me está corrigiendo a través de esto. O simplemente es sufrir porque lo sigo a Él. Y claro, en el mundo vamos a tener aflicciones. O tal vez puede ser simplemente porque estás en el mundo caído. Y eso desinfla esa idea de que puedes hacer de esta vida tu pequeño cielo. Eso no es bíblico. Aquí vamos a enfrentar muchas dificultades. Pero entonces, ¿cómo es que uno, en medio de un mundo tan complejo, tan hostil y tan doloroso,
¿cómo es que uno puede mantener la fe cuando la vida le duele a uno? ¿Cómo mantengo la fe cuando estoy pasando por tiempos de prueba? Eso es lo que quiero exponerles el día de hoy. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 12 vamos a estar estudiándolo. ¿Listo? Así que ábrenlo en su Biblia para que lo pueda rayar. Saque sus notas para que pueda copiar. En verdad, esta predicación te puede ayudar a traer mucha luz en lo que estás pasando o en lo que quizás pasarás o aún en lo que ya pasaste, porque uno necesita encontrarle sentido a las cosas. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor eso? Mi buen Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, pidiendo que ella nos pastoree, nos guíe, nos dé perspectiva, Señor, que traiga respuestas. Tú sabes dónde estamos, cuáles son estas realidades de dolor y sufrimiento que han tocado a veces de manera catastrófica nuestra vida en el pasado. Algunas que han tocado este presente y las cargamos como pesadas cargas. Y quizás algunos, Señor, en tiempos de tranquilidad y de paz, de bendición y de prosperidad. También te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté siempre preparado y listo para cuando en tu soberanía decidas que es necesario pasar por tiempos de prueba. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener una teología clara del sufrimiento, no solamente para nosotros, sino también para acompañarnos como hermanos y hermanas en la fe, y también para darle sentido a un mundo que muchas veces no lo tiene y tiene muchas preguntas, especialmente cuando el mal y el dolor tocan a la puerta. Prepáranos, Señor, para estar listos y dar razón de nuestra esperanza, y también brindar esperanza a todo aquel que la necesita en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y vamos a responder esta pregunta: ¿cómo mantener una fe firme en tiempos de prueba? Esa es nuestra predicación del día de hoy. Y nuestra carta, nuestro texto se divide en 3 segmentos muy marcados, nos va a ayudar a responder 3 cositas. 1, recordando nuestra gloriosa esperanza. 2, preparándonos, estando listos para enfrentar la realidad de las pruebas. Y 3, descansando en la veracidad de sus promesas. Esos son los 3 puntos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a hacerlo así: leemos el texto y lo vamos desarrollando. Así que acompáñenme y leemos 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos hasta ahí. Lo primero que notamos es que Pedro arranca con una alabanza al Señor, como una canción de gozo, algo que se llama como una doxología. Él empieza a recordarles a estos hermanos que están sufriendo. ¿Recuerdan el contexto que vimos la semana pasada? A esos hermanos que están sufriendo les empieza a recordar la esperanza gloriosa, una esperanza viva que ellos tienen gracias a Jesucristo. Porque el sufrimiento, mis hermanos, tiene esa capacidad en nuestra vida de meternos como una espiral
autodestructiva en la que todo el mundo, todas las cosas, toda la vida se trata de eso que estamos sufriendo. Si es una enfermedad, si es una carencia, si es la soledad, si es una crisis interpersonal. Ustedes notan que cuando eso toca la puerta, como que todo se vuelve eso, todo. Uno no puede pensar en nada más, sino en esa situación. Y es difícil no caer ahí, ¿cierto? Porque uno quiere arreglar la vida, uno no quiere esas cosas en su vida. Y mucho más difícil es salir de ahí, porque es con lo que convives constantemente. Esa escasez está ahí, esa soledad está ahí, esa enfermedad está ahí, ese conflicto está ahí. Entonces, ¿cómo lo vas a ignorar? Es muy difícil. Pero el sufrimiento tiene esa capacidad de, como que nos vuelve como los caballos de carga, que tienen esas cositas aquí al lado. Como que toda la vida es eso y nos cuesta ver más. La propuesta de Pedro arranca con una alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. La gente bien fregada. Y él arranca, bendito sea el Señor. Y dice, ¿por qué arranca así? Porque en últimas, Pedro parece que está ayudando a estos que se enfocan en el sufrimiento. Les está ayudando a ampliar su perspectiva, especialmente a mirar para arriba en medio del sufrimiento. Y arranca con una gratitud. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es esa esperanza que Pedro empieza a narrarles? Si ustedes se dieron cuenta, él arranca con una exaltación de que ellos han nacido de nuevo, a una esperanza que está viva. Bendito sea el Señor que ustedes tienen una esperanza viva, a eso nacieron de nuevo. Cuando uno habla de nacer de nuevo, trae esa identidad como que la vida de atrás quedó atrás y ahora tengo una nueva vida, algo que constantemente las Escrituras mencionan. Pero también cuando dice que esa esperanza tiene que ver con una herencia, cuando uno le menciona una herencia, inmediatamente uno piensa en ¿qué? En sus papás, ¿sí? En los papás. Así que todo este texto tiene ese elemento como que ellos nacieron de nuevo, en una nueva familia, para una nueva historia, con un nuevo padre y un nuevo futuro. Quizás cuando uno lee Efesios 2:12, le hace más sentido esto. Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, recuerden que en ese tiempo, antes de llegar al Señor, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pedro hace esa contrapropuesta. Recuerden que ustedes ya no son huérfanos, ya no están por ahí exiliados y lejanos. Ustedes nacieron de nuevo a una esperanza nueva y viva. Ahora ustedes tienen una herencia porque ustedes ahora tienen un nuevo padre. Ustedes han vivido la adopción de Dios. Esa herencia es viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Este texto tiene un montón de componentes teológicos que debo pasar muy rápido por cuestión de tiempo. Pero quiero hacer como una anotación, mis hermanos, que a veces uno no entiende mucho de por qué la resurrección es tan importante. Resulta que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, dice que nosotros fuimos juntamente con Cristo sepultados. Y como Cristo resucitó de entre los muertos, así también vamos a resucitar nosotros para una nueva vida. Que nosotros estamos constantemente pegados y conectados a Cristo. Así que lo que Él vivió, nosotros lo viviremos con Él. Cuando Pedro habla de la resurrección de Jesucristo, les está recordando que esa muerte y esa vida que se levantó, esa nueva vida que se levantó, es la garantía de que eso también va a pasar con nosotros. Así que la vida no es solamente esto. La resurrección de Cristo nos dice que hay más que esta vida. Pero nos levanta para recibir una herencia. Eso que todos nosotros queremos tener, ¿no? Como hay un tío rico o alguna cosa que nos deje la herencia y nos llamen, ve, una herencia. Pedro le está recordando a los que sufren, recuerde que usted tiene herencia. Y en esas líneas empieza a descifrar cómo es la herencia. Incorruptible, inmaculada,
y que no se marchita. Es decir, esta herencia no se destruye, no se ensucia, no se vicia y no se acabará. No dice, uy, eso que es tan bueno. ¿Y dónde está esa herencia? Está reservada en los cielos para ustedes. Cuando uno lee esas líneas en el contexto del sufrimiento, uno se pone a pensar, ¿por qué Pedro describe la herencia de esa manera? Como algo que no se va a ir, como algo que no se va a dañar, como algo que no se va a tergiversar, con algo que no se va a acabar. ¿Por qué? Mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno en la vida trabaja y se esfuerza constantemente por mantener la vida así, perfecta. Una perfecta familia, perfecta economía, perfecta salud, que nada pase y que nada nos duela, que nada se desacomode. Toda la vida, ¿o no? Si uno trabaja todo el tiempo para echar fuera el sufrimiento y el dolor y tener una plena felicidad todo el tiempo de su vida y que nada le pase y que nada la altere y que nada la cambie. Si hay alguien que ha encontrado el secreto para eso, por favor me escribe por el interno. Porque lo que yo he vivido y lo que he acompañado a otros a vivir es que siempre es momentáneo. Siempre hay algo que lo descuadra. Así que uno vive en esta vida como que siempre le falta un centavo para el peso. Como que ya lo tengo todo, pero sería tan bueno si... Ahora entienden por qué es tan importante cómo describir la herencia. Porque esta herencia está completica y no se desbarata como esas pequeñas realidades perfectas que nosotros queremos hacer funcionar. La que está haciendo Dios sí es así. No se mancha, no se cambia y no se acaba. Así que uno, cuando ve desde el sufrimiento eso, uno dice, ay, tan bueno eso. Porque es tan agotador vivir la vida tratando de que nada se descuadre. Es tan agotador. Y cuando uno lo logra, uno dice, ya, la tengo por fin. Empieza a vivir con un miedo de hasta cuándo es que me va a durar. Esta herencia no es así. Esta herencia no se corrompe. Ahora el texto, hay algo que la Nueva Versión de las Américas hace, que analizándolo en el texto original en griego, veo que hay una división que hicieron ellos con el versículo 5. Realmente ese versículo 5 está pegado al versículo 4 y es la continuación de esta idea. Es inmaculada y no se marchita, está reservada en los cielos para ustedes, a quienes mediante la fe son protegidos por el poder de Dios. Esa es la conexión que hace el texto. Así que la idea que completa Pedro acá es, mis hermanos, y saben que mientras nosotros esperamos, nosotros gozamos de un poder especial. El término que utiliza hace referencia como un resguardo militar que está metido dentro de, que nosotros estamos metidos dentro de algo que nos guarda y nos protege. Y es nada más y nada menos que el poder de Dios. Nos protege mediante la fe. Ese poder del que habla por allá en la carta de Judas, en el versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloriosa presencia, con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la alabanza. Mis queridos, si el sufrimiento tiene la capacidad de hacernos ver la vida así y que no hay nada más fuera de esto, Pedro está ayudándonos a entender a través de 3 cositas cómo salir de eso. Él les recuerda quiénes son. Ahora son hijos, son herederos, tienen esperanza y sí tienen Dios en este mundo. Pero también les recuerda
que se les ha prometido algo mucho más grande, mucho más glorioso, permanente en el cielo. Y que mientras aguardan, mientras esperan en este mundo que produce dolor, ellos gozan de una protección especial de parte de Dios. ¿Ven qué perspectiva le da Pedro al que sufre? Así. Y amplía para ver desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, sí salta la pregunta como que, ¿pero en qué consiste esa protección? ¿Sí? ¿En qué consiste esa protección? Y ahí es donde arrancamos nuestro segundo punto. Para mantener firme nuestra fe en tiempos de prueba, necesitamos prepararnos para la realidad de las pruebas. Versículos 6 al 9. En lo cual, esa salvación, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberlo visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Cuando uno pasa por la aflicción, decíamos ahora, la gran pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y cuando el texto nos habla de que gozamos de una especial protección de parte de Dios, la gran pregunta es, ¿qué protección es esa? Cierto que hay como una idea en nosotros que si uno está con Dios, que si uno está bien con Dios, como que nada malo le va a pasar, ¿cierto? De hecho, hasta en las bendiciones que le daban a uno las abuelitas, mijo, vaya con Dios, como una bendición para que haya una protección especial de Dios. Es como si caminar con el Señor de alguna manera fuera como un salvoconducto del sufrimiento. Como que si yo estoy con Dios, nada me va a pasar. Y claro, como hay tantos salmos que refieren eso y tanta historia de Israel que refiere eso, que el pueblo de Dios goza de una protección especial de Dios, entiendo por qué dentro de la iglesia cristiana se ha dado esta idea de que no podemos sufrir. O como los amigos de Job, que si sufrimos es por algún pecado que hicimos. Lo cual corrige el libro de Job, que el sufrimiento es mucho más amplio. Pedro les ayuda a los creyentes a entender que las pruebas son una realidad de la vida. Algo que hace parte de caminar con el Señor. Por eso yo te animaría a que tengas cuidado cuando le compartes a alguien acerca del Señor o invitas a alguien a que venga a Cristo. Que tengas cuidado con lo que le prometes. Porque muchas veces la promesa que nosotros hacemos es la que tiene por ahí un establecimiento. Pare de sufrir. Ven por tu milagro. ¿Y siempre pasa así? No. Por eso hay tanta gente desencantada muchas veces con la iglesia, porque dice, lo que me prometiste, no me lo cumpliste. Dice, venga a mí, y lo voy a prosperar, y le voy a dar, y lo voy a bendecir, y vea cómo estoy, fregado. Es más, entre más me acerco, más mal me va en la vida. ¿Se han topado con eso? Claro, porque es que amañamos una teología de la prosperidad, que no solamente es pacte y para que Dios le dé más, una cosa errada, sino que a veces tenemos esta teología de la prosperidad, de que venimos a Dios para que nos vaya bien, para que no nos pase nada malo, para que Él nos bendiga. Pero mis hermanos, eso no es una teología que la Biblia soporte. En este mundo tendremos aflicciones. Lo bonito es como Pedro redime algo que nosotros le hacemos así. Sufrimiento.
Y les ayuda a los creyentes a recordar que esta salvación que ellos tienen y esta promesa es un gran gozo. ¡Qué belleza! Aunque por ahora tengan que pasar algunas pruebas. Ahora, en estos versículos nos ofrecen a nosotros unas claridades espectaculares del tema de la prueba. La primera, que las pruebas son una realidad para el creyente, para el Hijo amado de Dios, ¿cierto? Son una realidad, pero que son pruebas que se viven bajo la protección de Dios. Eso es muy especial, porque una prueba no quiere decir que Dios se soltó, porque literalmente está diciendo que mientras esperamos, gozamos de una especial protección de Dios. Así que la prueba no es un abandono de Dios, ni un descuido. No, lo va a tirar ahí a ver qué hace. No, gozamos de estas pruebas bajo la protección de Dios, pero son una realidad. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Segundo, las pruebas son temporales. En doble sentido. A veces son momentos de nuestra vida que nosotros pensamos que es toda nuestra vida, ¿cierto? Y quienes de pronto tienen más canas saben eso. Momentos muy, muy oscuros y que fueron un momento y ya pasó. Y fueron un momento y ya pasó. Pero también, mis hermanos, cuando Pedro se refiere a lo temporal, sí hace alusión a esta idea de que en este mundo vivimos un ratico nomás, como dice Juanes, ¿no? La vida es un ratico. Es temporal. Y eso es muy importante, porque a veces aún el sufrimiento lo hace sentir como que la vida pasa muy lentamente, pero creo que quienes ya van más avanzados en los años se dan cuenta que la vida pasa realmente muy rápido, ¿cierto? Rapidísimo. Y por eso es tan importante. A mí me encanta mucho hablar con personas ya mayores porque me dan perspectiva de la vida, especialmente tan joven que soy como tan acelerado y no sé qué. Como que me ayuda a tener perspectiva de la vida. Pero mis hermanos, las pruebas son temporales. A veces soberanamente Dios permitirá momentos oscuros, difíciles. A veces se extenderá hasta el día que Cristo venga. Y hemos de estar preparados para eso, con esa perspectiva. Ahora, cuando uno lo lee, dice esto, a la luz de lo que va a pasar unos años más adelante, claro, tiene mucho más sentido para ellos en una persecución como la que iban a vivir con Nerón. Tercero, las pruebas pueden ser necesarias. Eso es una cosa que uno lo deja como en shock cuando lee. ¿Cómo así que la prueba puede ser necesaria? O sea, no es algo que tiene que pasar, pero puede ser necesaria en tu caminar de fe, en tu caminar con el Señor. Y uno dice, vení, ¿cómo así que necesaria? Quisiera animarlo, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero que lean por favor Hebreos 12 en casa, anótenlo por ahí, Hebreos 12 en la casa. 11 y 12, ambos capítulos. Que ustedes saben que es esa lista de los hombres y mujeres de fe que vivieron en este mundo sin haber recibido las promesas. Escuchen eso. Y murieron sin haber recibido las promesas. Y Dios se sintió orgulloso de ser llamado el Dios de ellos, porque de esa manera, muriendo sin recibir eso que tanto anhelaban, ellos dieron a entender que es que tenían la mirada mucho más lejos, en una patria celestial. A eso se refiere Pedro con la temporalidad. Pero cuando habla de la necesidad, Hebreos 12 va a ayudarnos a entender mucho de qué se trata eso de la necesidad de una prueba. Y la mejor forma en Hebreos lo pone como una disciplina de parte de Dios. Y yo dije, uy, pero ¿cómo así? Entonces nos castiga, eso es un castigo. O sea, no. Cuando habla de disciplina, habla de el trabajo que hace un papá por educar a su hijo bien. Que tiene muchos elementos, que no es todo lo que pida déselo, ¿cierto? Que muchas veces les decimos no, hasta acá. Que muchas veces hasta les quitamos y aún les dejamos que se quemen. Cuando Hebreos habla de esa prueba o la disciplina de parte de Dios,
Tenemos que entender que muchas veces es necesario de parte de Dios esa disciplina correctiva, pero también instructiva. Que las pruebas tienen un propósito, que son formativas en el Señor. Por eso es que en el resto de las Escrituras nos muestra, como dice Santiago, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque saben que la prueba de la fe produce algo. ¿Qué produce la prueba de la fe? Paciencia. Y que la paciencia tiene un perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. ¿Es la prueba una forma de desquitarse de Dios? No. Es una forma de instrucción de Dios. ¿Para qué? Para ejercitarnos en la paciencia, para hacernos perfectos como Él, sin que nos falte nada. Y si uno diría, no, pero ¿cómo así? De pronto Romanos 5, versículos 3 y 5, siguen ampliando. Nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga pues el mismo término. ¡Ay, qué maravilla esta tribulación, qué prueba! Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, adivinen qué, paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas tienen pedagogía de Dios para instruirnos, para enseñarnos, para moldearnos. Así que, ¿qué es un hijo sin esas pruebas y esa disciplina de Dios? ¿Qué sería de tus hijos sin eso? Sin eso formativo, sin eso que filtra lo pecaminoso, sin eso que instruye, sin eso que los madura para la vida. ¿Cierto que darle todo lo que ellos quieran no es hacerles un bien? Hacer lo que ellos quieran no es hacerles un bien. ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué con Dios sería lo mismo? ¿Por qué sería diferente, perdón? Nosotros pensamos que el hecho de que Dios nos ame es que Él haga todo lo que nosotros queremos, cuando lo queremos y como lo queremos. Pero Dios dice muchas veces, no. Y sabes que esto te lo voy a quitar, esto lo voy a remover, esto no te lo voy a dar. Y empieza uno a patalear como niño chiquito, ¿no? Y a reclamarle y a refunfuñar con Dios. Hay un texto que a mí me dio mucha luz al entender esto, que está en Deuteronomio 8, del 1 al 5. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían comido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Ven que siempre ha sido el carácter de Dios así? Instructivo. ¿A través de qué? De la prueba. Por eso es que el libro en Hebreos, en el capítulo que van a leer, el 12, termina diciendo: yo sé, mis hermanos, que la prueba no es una cosa agradable, pero resulta en gloria a quienes hemos sido entrenados en ella. El último elemento, entonces, es que la prueba se convierte en un instrumento en las manos de Dios. ¡Qué belleza eso! Que la prueba se convierte en un instrumento en sus manos, a veces como un cincel y un martillo, porque empieza a remover. A veces, como menciona el texto,
como un caldero de oro, ¿cierto? Donde se quema el oro y se purifica y se quita lo que no es. Porque la prueba tiene esa capacidad de arrebatar y quitar lo que no es para dejar lo que sí es, lo que es infructífero para dejar lo que trae vida, lo que está estorbando y distrayendo para enfocarte en lo que sí es. La prueba da perspectiva. Por eso, mis hermanos, prepararnos para la prueba es algo sabio en nuestra vida. Pero con estas gafas, en la que tú entiendes que la prueba es herramienta en manos de Dios para nuestro bien, para nuestra disciplina, para crecer. Sin embargo, Pedro no deja las cosas así y hace una mención hermosa cuando les dice que su prueba, como el oro con el fuego, es filtrada y ha de ser hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quienes ahora no ven pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Por qué Pedro mete ese elemento? Porque hasta aquí uno diría, pues bueno, pues si la prueba es una realidad de la vida, pues hagámosle, ¿qué más vamos a hacer? Y si el Señor nos quiere tratar con esto, pues que nos trate, ¿cierto? Uno no es como con mucho ánimo, que listo, vamos con gozo. No, es como que hasta aquí uno queda, bueno. Sin embargo, Pedro termina con mucho gozo. Y uno dice, ¿qué es lo que le produce tanto gozo a Pedro? Y dice que ellos se gozan con un gozo inefable. ¿Saben quién es? Cristo. A Él lo aman aunque no lo han visto. En Él creen aunque no lo ven. Y en Él se gozan profundamente. Y ahí yo creo que Pedro está dando una clave importantísima en medio del sufrimiento. Porque uno puede tener la perspectiva de listo, yo sé que voy a sufrir, estoy en un mundo caído, el Señor me puede corregir, a veces el pecado viene contra mí, a veces yo me voy a embarrar. Pero Pedro no deja ese sabor como que, pues bueno, aguántese. Sino que, como lo vimos en Santiago y en Romanos, es siéntanse muy gozosos. Y uno dice, pero vení, decime el secreto, pues, porque ni este diagnóstico, ni esta escasez, ni este cúmulo de facturas sin pagar, esto es decir, esto no tiene nada de gozoso. Pedro les recuerda que es que el mayor tesoro que ellos pueden tener no tienen que aguardar por Él, ya lo tienen, y es Cristo. A Él lo aman, en Él creen y en Él se gozan. Y mis hermanos, eso pone realmente una comprensión muy distinta de cuál es el papel que Cristo ocupa en nuestra vida. Porque cuando uno ve en las Escrituras, Cristo no solamente es un Salvador que muere en la cruz por el favor de nuestros pecados, sino que a Él se vuelve el mayor tesoro, el galardón más grande. Eso que hace que la vida alrededor palidezca, como decía Pedro. Todo lo que yo he acumulado y todo lo que yo he atesorado ahora es basura, porque yo tengo a Cristo. Y si hay algo que Pedro les deja en este tiempo de espera, quizás no tengas esas cosas que anhelas, quizás no sean removidas esas cosas que duelen, quizás no sea ya el tiempo de tu respuesta, pero recuerden, ustedes tienen a Cristo. Y Pedro dice, con ese gozo ustedes ya están obteniendo el resultado de su salvación. Aunque la salvación es algo que viene, es algo que ya tenemos, lo que dicen los teólogos del ya, pero todavía no. Ya en este momento tú puedes tener una relación cercana, reconciliada con Cristo, que te llena, que te sacia, el cual se convierte en una fuente de agua viva que te hace sentir completo en Él.
Eso es Cristo en la vida del creyente. Y eso es lo que resalta Pedro acá en medio de las pruebas. Que cuando tú tienes esa comunión con Jesús, entonces lo tienes todo. Ay, mis hermanos, si algo yo atesoro de poder ser pastor, es poder ver eso una realidad. Cuando he tenido la oportunidad de visitar a hermanos y hermanas en sus últimas, con una sonrisa de aquí a acá, atravesando sus quimios, radios, varios, con un gozo. Dice, pero si eso es dolorosísimo, ¿cómo es posible? ¿Está loca o qué? ¿Cómo es posible que puedas estar llena de vida y de gozo y de paz cuando hay tanta gente con tanto temor? Y estos ojos lo han visto. Mi Señor es hermoso, pastor. Él ha estado conmigo. Él ha estado para mí. En Él yo estoy completo, estoy completa. Ay, hermanos, eso es otra pepa. Eso es otra cosa. ¿Y saben qué? Muchas de esas realidades solo son posibles a través de esas pruebas. Y algunos de ellos han partido con una paz y me han dejado con una vergüenza. Yo decía, yo debería vivir la vida así. Y ahí es donde yo como pastor he entendido que sí, el sufrimiento de este mundo es horrible, pero el sufrimiento en manos de Dios, cuando Él lo pone, Él no hace nada que no sea bueno, agradable y perfecto. Eso lo cambia todo. Y si tenemos la duda de que nos ha abandonado, tenemos a Cristo, a quien le entregó porque nos ama. Así que como me decía alguien en la comunidad esta semana, decía, en medio de la prueba no sabemos muchas cosas, pero la cruz nos hace recordar constantemente unas verdades de que Dios nos está desquitando, que Dios no está desinteresado por nosotros. No, con el contrario, la cruz nos recuerda que nos ama tanto que entregó a su Hijo, que está para nosotros, que le importamos, que su amor nunca se va. Eso nos recuerda la cruz y eso es lo que ellos atesoran en Jesús. Por último, Pedro culmina este pedacito de su alabanza en los versículos 10 al 12 acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El tercer elemento que quiero dejarles para mantener la fe en tiempos de prueba es que necesitamos aprender a descansar en la veracidad de sus promesas. Y déjenme explicarles por qué hablo de veracidad. Cuando estaba estudiando el texto, yo dije, Pedro, ¿por qué metí esto acá? Que los profetas, que ellos inquirieron diligentemente, averiguaron quién era Cristo, dónde iba a nacer, cómo es que iba a padecer y cómo se iba a glorificar. Y esos profetas entendieron que esas revelaciones que el Espíritu les había dado en esos años anteriores no eran para el tiempo de ellos, sino que era para otra generación futura, a la cual Pedro le está escribiendo. Ustedes son los que han visto eso. Lo que se proclamó, eso fue lo que se cumplió. Y eso que se cumplió es lo que los ángeles están esperando
expectantes, porque la Biblia habla mucho de eso, de los ángeles como un auditorio que está mirando a ver qué es lo que Dios está haciendo en el mundo, como que están expectantes de mirar cómo va a terminar este tema de la salvación de Dios, porque ellos no conocen todo el plan. Pero mis hermanos, ustedes recibieron eso que el Espíritu inspiró hace años atrás y que hombres diligentemente investigaron. Todas esas profecías se cumplieron ahora en Cristo y ahora ustedes lo están viendo. Y en el estudio me puse a preguntarme, ¿y eso qué? Pues, ¿y eso qué tiene que ver con el sufrimiento? ¿Eso en qué ayuda a hermanos que están sufriendo por Cristo? ¿En qué ayuda que los profetas por allá investigaron y se dieron cuenta que sí y que esto era para este tiempo? ¿En qué ayuda eso? Y dándole vueltas, dije, claro, ¿qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Él está afirmando la veracidad de ese mensaje por el cual ellos están padeciendo. Esto es verídico. Esto fue anunciado desde atrás por los profetas y todo lo que dijeron se cumplió. Es veraz este mensaje al cual ustedes rindieron su vida. Porque eso es importante, mis hermanos. En la universidad yo tuve el privilegio de conocer a Jesús cuando tenía 16 años, ya entrando a la universidad. Y ustedes conocen la universidad, ¿no? La universidad se abre un mundo de posibilidades. Y no solamente educativas. Y yo recién había rendido mi vida a Cristo. Y en la primera carrera que estudié, tenía la oportunidad de viajar mucho a diferentes fincas y cosas. Imagínense un montón de pelados en fincas. Mientras preparaba esto me di cuenta que allá fue la primera vez que recibí el nombre de pastor. Así me decían los compañeros de la universidad, ¡ay pastor! Ya saben por qué no. Claro, el bullying fue muy bravo, porque no hacía lo mismo que ellos hacían. Y fue difícil. Así que llegó un momento, de varios momentos en la universidad, de crisis. O sea, yo todo lo que me estoy perdiendo por... Claro, y mis ojos veían eso recién convertido, y yo veía eso y yo decía como que, decía, no. Y por ahí encerrado en un cuarto, porque era muy pesado el ambiente. ¿Me imaginan cuánto oró mi esposa, que desde allá estábamos de novios, ¿no? Y muchas veces yo decía, tanto sufrimiento por esto. Yo puedo hacer si es verdad siquiera. ¿Sí me entiendes? Como que, y eso sí será cierto. Porque es que seguir a Cristo está siendo costoso. Por eso voy a cambiar mi vida. Por eso me voy a negar a tanto. Por eso voy a seguir resistiendo opresión y bullying y matoneo ahí en la universidad. Por eso, por un mensaje. Y ahí es donde yo caí en cuenta, sí. Por eso es tan importante lo que Pedro les escribe. Hermanos, es que esto es verdad. Esto tiene peso histórico. No fue una idea o una filosofía por allá que sonó como muy bonita. Y dice, ay, ve cómo hablan de lindo allá, voy a rendir mi vida a eso. Porque si tú no comprendes la veracidad histórica, el peso que arqueólogos, historiadores y científicos, normalmente los exateos, eso es muy bonito de la comunidad científica, exateos, se dieron cuenta, es verdad. Porque si es verdad, entonces vale la pena todo. Sí vale la pena el costo. Por eso cuando Pedro les dice, hermanos, recuerden que es que esto lleva mucho tiempo. Esto no fue una idea, no fue una cosa bonita, una nueva filosofía, una nueva corriente que se levantó por ahí. No, esto tiene peso de historia, de veracidad. Como decía C.S. Lewis, el cristianismo es lo único que no puede ser medianamente importante, porque es una cuestión de vida o de muerte. Así que para ellos, yo siento que Pedro les está dejando ese tercer elemento para mantener la fe en tiempos de prueba. Recuerden,
que lo que ustedes creyeron es verdad. No es una idea. Ha sido ratificada en la historia. Su fe es firme y sólida. Porque muchas veces la aflicción y la prueba nos van a hacer sentir eso. ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que esto sí es cierto? ¿Cierto que lo han experimentado? Porque yo lo he experimentado muchas veces. Dudar de nuestra fe. Por último, mis hermanos, hay un elemento clave que engrana todo el texto. Y es Cristo. ¿Lo vieron? Nuestra nueva vida, identidad y herencia es gracias ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Podemos mantenernos firmes en la prueba de la fe, con un gran gozo ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Y en últimas, esto es verdad, porque todo lo que se estaba analizando, todo lo que se indagó, era completamente cierto ¿en quién? En Cristo. Pedro es una de las cartas más cristológicas que hay. Y nos dice, mis hermanos, recuerden, en el sufrimiento, que es clave en medio de todos los elementos que hemos mencionado hasta aquí. Por favor, recuerda a Cristo. Él es la seguridad en medio de la prueba. Él es tu recompensa en medio de la prueba. Él es tu certeza en medio de las dudas. Cristo es Él. Para terminar, quisiera animarlos con algo. Mis hermanos, yo no sé varios, pero no sé todas las formas en las que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está siendo probado y está atravesando por dificultades y adversidades. Pero sí quisiera animarte a que a través de esta serie de predicaciones tú tengas unos nuevos lentes para ver la vida, para ver lo que te está pasando, analizarlo y cambiar la gran pregunta de ¿por qué, Señor? Con la pregunta del ¿para qué? Porque si tú estás sufriendo a causa de Cristo, si tú estás sufriendo a causa de este mundo caído, si estás sufriendo disciplina y corrección de parte del Señor, créeme que tienes una gran seguridad, que gozas de una protección especial de Dios, un lugar especial en el corazón de Dios por Cristo, por Cristo. Ahora, si tú no tienes esa relación con Jesús, yo quisiera animarte a que también vengas a Él, porque la prueba y el sufrimiento y el dolor de este mundo no tienen sentido per se, solamente tienen sentido en Jesús. Si tú lo vives desconectado de Jesús, va a ser una experiencia muy frustrante para ti. Pero si lo ves a través de Cristo, vas a encontrar propósito, paz y hasta gozo, tal cual como lo dicen las cartas, para sentirse dichoso cuando esté pasando por pruebas. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta perspectiva de muchas de las realidades que estamos atravesando en nuestra vida. Señor, tú sabes cómo estamos. Que quizás hablarlo es fácil, pero es imposible recordar y pensar en esto sin dolor. Cuando la vida literalmente nos está doliendo, con una economía golpeada, con una salud trajinada, con una soledad en casa que constantemente nos
duele y humilla, con esas relaciones quebradas. Con esas rupturas, esas burlas. Señor, queremos venir a ti con nuestra vida, con nuestros dolores, con nuestras cargas, y hoy las levantamos juntos delante de ti. Te pedimos, Señor, danos tu perspectiva para ver esto que está generando dolor, temor, angustia. Esto que está robando el gozo a nuestra vida. Ayúdanos a verlo como tú lo ves. Déjanos experimentar ese poder tuyo que nos protege, nos guarda. Déjanos recibir de tu espíritu la sabiduría que dice la carta de Santiago, que en medio de la prueba la puedes pedir y Dios te la dará. Danos tu sabiduría, Señor, para discernir lo que estás haciendo, para unirnos a tus propósitos. También para hallarle sentido quizás a muchos del sufrimiento que no le hemos podido entender el porqué. Danos tu sabiduría. Pero especialmente, Señor, te pedimos, danos tu gozo. Ese gozo presente de saber que Cristo está con nosotros, por nosotros y para nosotros. Que, como dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar de ese amor. Ni las tribulaciones, ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución. Nada nos puede separar de tu amor. Danos ese gozo. Pero también, Señor, amplía nuestro gozo al ampliar nuestra perspectiva de hacia dónde estamos yendo y qué es lo que tú estás preparando para nosotros. Que sí, en este mundo podemos morir sin haber recibido quizás algunas de las cosas que más anhelábamos. Pero no tenemos problema porque nuestra recompensa es más grande. Es eterna, no temporal, como las que a veces buscamos. Danos ese gozo, Señor, de que tú estás preparando una morada hermosa para tu pueblo, un futuro glorioso para tu pueblo. Haz que nuestros ojos miren más hacia arriba, para vivir la vida con esperanza y con una esperanza viva, porque Él vive. En el nombre de Jesús. Amén.